en el tapial, diciéndole, vení, jugá, y el que no, y los otros maricón, y él nada, no, maricón, y el chico ahora se mordía los labios de la bronca mientras desde el fondo de su desolación se miraba los pies salpicados de las gotas que caían desde esa canilla necesitada de un cambio de cuerito. Él sabía que eran dos estúpidos, dos muleros, pero le dijeron maricón, nenita, y se tuvo que quedar. Y sabía, cuando el García Grande, que tiene como 15, le dijo que él era el árbitro, que lo iban a trampear. ¿Pero qué iba a hacer? Si ya estaba ahí. Y sabía que cuando él le ganara en los penales al García chico, el otro lo iba a bombear y que él se iba a calentar. Pero supuso que la cosa iba a terminar con un par de puteadas y listo, como siempre, pero fue un idiota. El sonido de la puerta de calle lo sacó de sus angustiadas cavilaciones. Sintió la voz profunda de su padre. Escuchó de inmediato los grititos contenidos de su madre. El chico pensó que estaba sonado. Si su madre hubiese esperado un poco, o si él hubiese estado presente como para mechar alguna excusa, pero no. Ahí escuchaba con claridad el sonido de una silla de la sala en la que su padre se estaba sentando, entendiendo que el asunto venía espeso, difícil. Ahí volvían las oleadas, los chillidos agitados de su madre, que iba acalorándose a medida que contaba. El chico se incorporó, la verdad que no sintió miedo, pero sintió tristeza. Se prometió no llorar, porque ya tenía 12, se secó con rapidez, dejó la toalla bien extendida como le habían enseñado. Fue a su pieza, su madre había dispuesto una muda de emergencia, el chico se vistió con desgano, la camisa le sobraba por todos lados porque era de su padre. El pantalón corto era de sarga y le picaba, pero supo que debería usarlo todo el resto del verano. La madre le había dejado a mano las chancletas, él sabía que existía otro par de zapatos que a su madre le habían dado en la parroquia, pero evidentemente ella estaba dispuesta a mortificarlo con ese atuendo de croto. No se animó a salir de la pieza a preguntar nada. Tal vez otro día. Terminó de vestirse y se peinó sin chistar. Salió de la pieza, escuchó el trajinar de su madre en la cocina. Caminó hacia la salita, se detuvo en la puerta. Su padre estaba de pie, vuelto hacia la ventana que daba a la calle. Vestía el riguroso traje negro que su esposa planchaba todos los domingos, invierno y verano. El chico tosió, hizo así como para avisarle al padre. El padre se volvió a mirarlo, su expresión era dura, se sentó en el sillón, en la parte más alejada y oscura de la sala. Pase, ordenó. El chico notó con pesar la frialdad de su trato. Usualmente su padre lo tuteaba, salvo en esas ocasiones tenebrosas. Obedeció acercándose al centro de la habitación, pero se detuvo a prudente distancia del hombre que lo miraba desde la penumbra. Su madre me contó lo sucedido. El chico sintió de nuevo deseos de llorar, pero volvió a jurarse que no iba a hacerlo. Le dijeran lo que le dijeran, aunque su padre le pegara unos chirlos, como aquella vez del macetero de Malbones. Llorar iba a ser como darles el gusto a los García, y no estaba dispuesto a concederle semejante regalo. ¿Quiere decir algo más? El tono de voz era el mismo. No, padre. ¿Estás seguro? Sí, papá. Se hizo un prolongado silencio. El chico notó que en la cocina los sonidos también habían cesado. El padre evidentemente quería escuchar las cosas de sus propios labios porque insistió en preguntarle, ¿por qué no me cuenta cómo sucedieron las cosas? El chico suspiró, decidió obedecer, habló con frases cortas repitiendo la receta para no tartamudear que había empleado más temprano con su madre. Contó de su salida a la hora de la siesta, la recomendación de su madre de no jugar a la pelota con esa ropa, el encuentro con los García y el desafío que le habían tirado en la cara. El padre lo escuchaba sin interrumpirlo. El chico terminó contando la mula que metieron los hermanos cuando él le ganó al más chico en los penales. La pelota entró clarita, pero esos dos dijeron que había salido, que había pasado por afuera del palo, y eso es mentira porque picó justito en la línea, 3 adoquines adentro del cascote que pusimos para el arco. Y entonces yo me empecé a ir porque me di cuenta de que me estaban metiendo la mula y nada más. El chico dudó, se mordió el labio y decidió seguir. Y yo les dije de todo, y ellos también me insultaron, pero igual me iba, se lo juro. ¿Y por qué volvió? Porque le insultaron a mamá, los gritos, y luego, como vieron que yo me calentaba, siguieron con eso, dale que dale. El padre no habló.
pero el chico, que a medida que hablaba recuperaba sus sensaciones una por una, con una nitidez absoluta, siguió hablando. Y ahí cuando me calenté, empecé a tartamudear y ellos se reían, y cuanto más los oía, más nervioso me ponía, y más me trabucaba y más se reían. El chico dejó el comentario inconcluso, sus mejillas estaban encendidas. Confesar su debilidad era tal vez la peor parte de todo aquello, pero no quería que su padre pensara que era un compadrito que se andaba trompeando por ahí como si nada, arruinando la ropa y dejando a la familia mal parada en el almacén donde a uno le fían. Y ahí fue cuando usted los trompeó. No, yo no quería. Aparte, ellos eran dos y el más grande tiene como 15 años. ¿Y cuándo cambió de idea usted? El chico pensó en no contestar. Tal vez su padre terminara de enojarse del todo, o saliera la madre de su escondite en la cocina a exigir una severidad extrema en el castigo. Le hice una pregunta, porque me empezaron a decir cosas feas, papá. ¿Más feas que insultar a su madre? El chico se frenó en seco. Había metido la pata hasta el cuadril, ahora sí que estaba sonado, pero no había salida. Callar ahora no iba a ahorrarle ningún tormento. No, más graves que insultar a mamá, no, pero distintas. ¿Qué le dijeron entonces? El chico se tomó un largo minuto para contestar. No le gustaba insultar en su casa, pero finalmente lo dijo todo de un tirón para no correr el riesgo de trabarse. Que todos los de San Lorenzo son unos tartamudos y unos pelotudos, dijo. Cuando terminó la frase volvió a sentir el calor en las mejillas y la rabia en los puños cerrados, y volvieron a saltarlo los mismos deseos salvajes de llorar como loco, pero nuevamente se contuvo. No iba a llorar delante de su padre. ¿Y ellos de qué cuadro son? Son de Boca, como usted, papá, pero usted es distinto. El chico no explicó más. Lo único que quería era que lo mandaran de una buena vez a la cama con la cola caliente, o sin ella, pero de una buena vez lo mandaran. Pero el padre evidentemente aún no había terminado. Así que usted se peleó con dos muchachotes, como los hijos de García, porque le dijeron eso. Sí, papá. ¿Y qué edad tienen esos dos? El grande 15 y el chico 13, papá. El chico miraba hacia la puerta de tanto en tanto, como queriendo acercarla con los ojos. Comprendo. El padre se calló. Su tono de voz seguía llevando adherida esa severidad oscura que había tenido durante toda la charla. El chico intuyó que ahora se le armaba la podrida. Acababa de crear un incidente de terribles consecuencias porque no había tolerado la calentura de que lo insultaran como lo habían hecho. Encima, pensó, la cosa iba a ponerse peor cuando fueran por el almacén, porque el García grande le había pegado unas cuantas piñas, es cierto, pero también unas cuantas le había devuelto. Y al García chico él le había metido un directo al ojo que lo había sentado en la vereda, y el muy maricón se había ido llorando a su casa, así que el almacenero se iba a poner bravo. Pasaron varios minutos que al chico le parecieron hechos de piedra. Por fin entrevió la figura de su padre incorporándose de su asiento. En el silencio escuchó el roce del traje negro sobre la pana del tapizado. El rostro permanecía en las sombras. El chico entrecerró los ojos temeroso. El padre caminó despacio hacia la cómoda, ubicada a un lado de la ventana, y abrió el primer cajón. El chico temblaba mientras su padre hurgaba entre los trastos. Por fin halló lo que buscaba. Se escuchó el sonido inconfundible de un cofrecito de porcelana al que se le levanta la tapa. «Venga para acá». La voz del padre era serena. El chico obedeció. «Tenga». El padre extendía algo hacia las manos del chico. Cuando lo tocó, comprendió que se trataba de un billete. «Esos pesos son para que se compre una camisa nueva». La voz del padre sonaba levemente extraña. El chico no levantó los ojos, pero supo que su padre no le sacaba los suyos de encima. «Y ahora, déjeme felicitarlo por su valor en la pelea». El chico se sintió aferrado por dos manos fuertes que lo condujeron en vilo hacia el pecho del hombre. Sintió el perfume inconfundible de su padre, una mezcla de sudor y de jabón blanco que usaba para bañarse en las mañanas. También sintió el contacto de un beso sobre su pelo recién peinado. Y después se olvidó de todo eso, porque los ojos se le nublaron mientras empezaba a descubrir que uno no solo llora de dolor o de rabia, sino que a veces uno llora de contento.